Bueno, queridos amigos, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, estaba pensando simplemente en colocarme a hablar de algunas de las cosas que he estado investigando ahora, en estas últimas semanas y en tiempos anteriores. Hay muchas cosas que quisiera compartir. Me parece que es necesario porque todo esto contribuye al despertar más profundo de las raíces del espíritu de nuestra gente. Y todo el despertar de nuestra gente y de la gente también que quiera saber la verdad, porque también hay gente de otras razas que también va a contribuir al despertar de la memoria de nuestros ancestros. Bueno, recientemente ayer, felicidades a la llegada de las lluvias, no estamos en la época de lluvias acá, estamos como 3 meses atrasados, pasando la frontera entre Bolivia y Argentina, uno se encuentra 3 meses más atrasado respecto de las estaciones, debido a que el verano está en su cúspide acá, ¿no? Llegamos hasta diciembre, incluso que llega a ser mucho calor, y luego llegan las lluvias. Estamos en la época del sol fuerte, ¿no? Del sol de Marte, que es el sol del jabalí, que mata en los mitos a Adonis, que es el sol Juvenis, que es el sol joven, que es el sol que de alguna manera también representa a Hermes, que es el que sale con Afrodita. Y ustedes tienen que pensar que de ahí viene la palabra hermafrodita, ¿no? Y también luego se genera la competencia por Afrodita con Ares, ¿no? Hefestos también está relacionado con Hermes, ¿no? Tiene un mito en el cual en la Odisea se menciona que Hefesto se encuentra a Ares y Afrodita en la misma cama, y que Hefesto se venga de Ares por el engaño y lo ata en la cama y lo quiere mantener con sus subterfugios, con unas cadenas que había puesto en la cama, lo quería tener ahí encerrado, ¿no? Porque Ares también es la que se pelea por Afrodita con él, con lo que sería Hermes, con lo que sería Hefesto, con lo que sería Adonis, el sol joven, que luego de alguna manera termina muriendo. No es la historia de este jabalí salvaje que mata a Adonis, que representa a Marte. El jabalí, el cerdo, es un animal que representa a Marte, que representa al sol caliente del verano, que mata a todos los seres, que mata a todas las plantas y que deja sin alimento a los animales antes de llegar la lluvia. Estamos en esa época ahora, ¿no? Adonis es también descendiente de los adamitas, probablemente es el prefijo at o ot, está relacionado con los atlantes, con la gente esta que vivía en Sumeria, ¿no? Los descendientes primigenios de los Elohim, los Olohoim. ¿Cómo decirles? Ayer estuve investigando acerca de estos libros que están en alemán del siglo XVI, una tarea muy ardua de desarrollar, que los tengo ahí parados hace un año prácticamente que los tendría que estar leyendo, pero no los estuve leyendo. Y casualmente empecé a leer uno de los tomos y elegí un tomo que justamente creo que era el tomo 6 o 5, de los libros que tienen ilustraciones, no de los indios que se ven como nosotros, ¿no? Y me di cuenta de que bueno, en la zona de Argentina existe una tribu que desciende de los turcos, ¿no? Porque bien yo en Son of the Sun he mencionado la existencia de los carios. Los carios fueron probablemente una de las naciones más importantes y más primigenias de nuestra gente. Yo contaba que habían estado en la zona de África, en el norte de África, habían estado en el oeste de África, habían estado en la zona del Mediterráneo, en la zona especialmente de Turquía. En el sur de Turquía hay un país que se llama Caria, de donde es originario el historiador Heródotes,
Heródotus, la terminación us es una terminación caria. Y casualmente he descubierto que cuando llegaron los españoles, una de las primeras expediciones de los españoles aquí en la Argentina, en el Río de la Plata, en el puerto de Buenos Aires, ojo, se encontraron con muchas naciones, entre ellas los carios, ¿no? Luego tenemos los curandas, luego tenemos otras que creo que se llamaban los tiumbis, ¿no? Que estaban en la zona curiosamente de Santa Fe. Y estos españoles estuvieron conviviendo con muchos de ellos, guerrearon con muchos de ellos. Estas expediciones las narra uno de los alemanes sobrevivientes que habían estado en la expedición con los españoles, junto con estos españoles. Y ellos cuentan, él cuenta la historia de cómo eran, ¿no? Y vos decís, no, Ignacio, estás inventando cosas, porque vos haces la comparación con los idiomas y bueno, es como ves que hay palabras parecidas, ya estás haciendo relaciones y todo está relacionado porque se parece la palabra. Yo les puedo asegurar que los lenguajes son pétreos, los lugares no cambian los nombres de los dioses, no cambian los nombres de las personas. Muchos de los nombres, por ejemplo, si yo les comento, por ejemplo, el tanguero que es Astor Piazzolla, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Astor? El nombre Astor viene de Astort, ¿no? Ostor es el nombre de lo que sería el Osor de los egipcios, ¿no? Que está relacionado con Adonis, ¿no? De acá, de Odonis viene la palabra don, ¿no? El don es el señor, ¿no? La persona que es noble, que es terrateniente, que tiene la capacidad de dar, ¿no? Que tiene la capacidad de crear, que enseña, ¿no? Que tiene los dones, de ahí viene la palabra don. Entonces yo le digo que ese nombre, por ejemplo, en Argentina viene de historias mucho más antiguas de los fenicios. Yo les puedo decir, bueno, ese nombre no ha cambiado y ese nombre se encuentra pétreo, haciéndole honor a uno de los antiguos dioses. Por otro lado, tenemos que los carios, no solamente hay una coincidencia lingüística, ¿no? Para cerrarle la boca a todos aquellos a esas voces que quizás ustedes tienen adentro que tratan de volverlos escépticos, ¿no? Y pensar que todos nosotros somos unos idiotas y que la gente del siglo XIX que estaba todo el día hablando de esto, eran todos unos idiotas, que esos alemanes no servían. Bueno, ustedes están mal. Porque esos mismos carios se los menciona como teniendo maíz turco, ¿no? La misma especie de maíz que se encuentra en Turquía, donde están los carios, también se encuentra en la zona de Argentina, con esta tribu que curiosamente se llaman los carios, ¿no? Se encuentran también los llamados curandas, ¿no? Los mocoretás, que se llaman de otra forma en alemán, pero nosotros los conocemos como los mocoretás, que están en la zona de Santa Fe, que está como el corota, de nuevo los carios, esa raíz, son gente que hablaban prácticamente los mismos idiomas, no tenían muchas disimilitudes en cuanto a sus idiomas, hablaban con distintas jergas, quizás como decirte que el eslovaco y el checo, ¿no? Hablaban muy parecido. Y esto lo cuentan los mismos alemanes, ¿no? El mismo alemán que había estado en la expedición, ¿no? Con estos españoles. Se cuentan muchas cosas en este libro, solo en un par de páginas. En un momento se pone muy denso la temática porque ya empiezan a hablar de cosas que quizás son más historias, ¿no? Más que el tema de guerras, ¿no? De secuestros, de cosas que habían pasado, de traiciones entre los indios como nosotros, ¿no? Y los españoles. Matanzas, torturas, ¿no? Se pone pesado y ya no habla de las cosas culturales, religiosas que nos interesan a nosotros. Estos carios tenían maíz turco, tenían ganado, se dedicaban a la agricultura también, pero más que nada se dedicaban a comer carne y a pescar, ¿no? Esa era su principal fuente de alimentación, de calorías. Y es muy interesante saber también que, eran buenos, no eran buenos, cuando llegaron los españoles, estos les abrieron los brazos, ¿no? Y los españoles
por alguna razón u otra empezaron a tener problemas con ellos. Esto no lo dicen en el libro. Empezaron a tener problemas con estos carios y empezaron a haber guerras, ¿no? Muchos de estos carios también se unieron, ¿no? Los curandas, por ejemplo, los carios se unieron en contra de la unión que habían hecho con los curandas, los mismos españoles. En un momento al principio de las historias cuenta que cuando ellos llegan al puerto de Buenos Aires, que hubo un conflicto en el cual había 23.000 personas, que eran alianzas entre las naciones de los distintos carios que se encontraban en Argentina. Estas alianzas comenzaron a unirse por ciertos problemas que habían tenido con los españoles, porque los españoles iban simplemente para saquear. Entonces, al primer roce que tuvieron, ellos y los españoles, sin saber que eran tantos, estos se unieron con otras naciones y con 23.000 personas fueron hasta los barcos del puerto de Buenos Aires, donde estaban los grandes barcos de los españoles, y los empezaron a quemar con flechas con fuego. Le tiraban boleadoras, ojo que usaban boleadoras con piedras del tamaño de mi palma, ¿no? Un poco más pequeño, de este tamaño, ¿no? Un poco más, como una bola de golf, ¿no? Y usaban estas boleadoras, ¿no? Como los mismos gauchos que se cuentan en las historias mainstream tradicionales de nuestro país. Y es curioso saber que los carios están debajo del país de los frigios en Turquía en la antigüedad, y que estos usaban el gorro frigio, ¿no? Sabiendo que la cercanía entre los frigios y la originalidad que tenían dentro de los pueblos de Turquía, los carios y los frigios, así también como los pelagios, los lidios, los luquios, todas estas naciones probablemente usaban este gorro, que incluso se puede llegar a ver en la zona de Sumeria. Y de acá vienen los gorros de la bandera argentina del año 1800, ¿no? Los gorros rojos que usaban las expediciones de Rosa, los soldados de Rosa usaban estos gorros rojos, los soldados de los federales que peleaban contra los masoncitos de los unitarios. Y de acá vemos, ¿no? la gran cantidad de raíces turcas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y no estamos hablando de turcos en realidad, porque podría ser que de Argentina, de la zona de América, estos turcos se fueron para el Mediterráneo, quizás en una época muy temprana, porque estamos hablando de, aunque sea 2000 años atrás, o quizás menos, porque se dicen que hay manipulaciones, ¿no? en las fechas, lo cual es algo que me resta por analizar y por ver. Pero sí lo que sabemos es que tenemos esa sangre, ¿no? Parecida a la sangre de los que en algún momento habitaron en Turquía, que hoy quizás están mezclados, pero que en el año 1800 estaban totalmente intactos. ¿Qué pasó con todas estas gentes, ¿no? Porque si estamos hablando de un número de 23.000 personas de indios de nuestra gente en la zona de Argentina que pelearon contra estos españoles, que todavía tengo que seguir leyendo el libro, es muy arduo, es muy difícil, no es fácil. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Por qué usaban estos gorros, ¿no? En la mazorca? ¿Por qué usaban estos gorros los federales, la gente de Rosas? ¿No? ¿Por qué peleaban contra los unitarios? Sabían cuáles eran las fuerzas, sabían que eran las fuerzas enemigas, que eran no necesariamente los ingleses, ¿no? Pero sí los que estaban bajo el hechizo del cristianismo, ¿no? Y que también servían a las organizaciones de los masoncitos, ¿no? Entonces, es una forma ridícula de decirlo, pero bueno, ustedes saben cómo es esta aplicación. ¿Y qué pasó con toda esta gente? ¿Será probable que muchos de nosotros, bueno, en mi caso yo estoy casi seguro de que no, porque sé que soy descendiente de inmigrantes, pero quizá hay muchos de ustedes que no saben de dónde vienen, y sabemos que no es muy común en las familias en Argentina y en el general en el mundo decir, che, ¿de dónde venía el bisabuelo? ¿Y el tatarabuelo de dónde vino? Y muchos de estos turcos, de estos indios blancos, probablemente hayan tenido... se hayan rehusado, por ejemplo, muchas veces a expresar su nacionalidad, quizás por vergüenza, quizás porque no querían revelar quiénes eran, porque de alguna manera les podría causar problemas,
¿no? Sabíamos que había una especie de estigmatización respecto a la propaganda que probablemente hayan hecho los masones en contra de los indios, y muchos trataron de decir que quizás eran descendientes de italianos, descendientes de sirios, de turcos, no sé. Y por esa razón, quizás en ese sentido, vos quizás pensás que sos descendiente de españoles o de italianos, pero en realidad sos porque te pusieron Soto, o te pusieron Sánchez, o te pusieron García. No, todos esos apellidos no sabemos si están por todos lados. Y son esos apellidos que quizás no, te tenés que cambiar el nombre, no podés tener el nombre ¿no? ¿Quién puede conservar estos apellidos, ¿no? Quizás había leyes que decían no puedes conservar este apellido, tenés que cambiarte el apellido. Y mucha gente quizás también se cambiaba el apellido por estas mismas razones, porque tenían vergüenza, porque no eras socialmente aceptado decir que eras descendiente de indios. Lo que sí sabemos es que había un número de 23.000 personas, solamente soldados, ¿no? En conjunto, que lucharon contra estos españoles en una de las etapas más primigenias al llegar con estas expediciones. Otra cosa que cuenta el libro es que probablemente cerca de Paraguay, donde también había carios, ¿no? Se menciona el río como Paragua, ¿no? Se usa la U en vez de la G porque es un intercambio muy común, sobre todo en el alemán, porque el alemán es Wetter o Weiss, no, en realidad se pronuncia Va. Pero bueno, a ver, en el védico, por ejemplo, no se usa mucho la B que nosotros, prácticamente no se usa, porque hay un símbolo que es el de la B, que en realidad todos lo pronuncian B, todos los que pronuncian el sánscrito, pero en realidad es We. Entonces yo no digo Okni Vaishva Anaro, digo Okni Vaishva Anaro, Waish, porque incluso muchas de las letras del sánscrito también están dibujadas como para saber de qué forma tenés que colocar la boca para hacer una buena pronunciación. Por ejemplo, hay 3 letras distintas en el sánscrito. Una es la B, que tiene un circulito, que se pronuncia con la U, hay que poner la boca como un circulito. Después hay una U que es como esto lo aprendí con el contacto con el idioma. Y después hay otra U que es no, es como que tenés que poner este labio adelante. La segunda es poniendo el labio de arriba adelante, y la otra es colocando el labio de abajo, ¿no? Me parece súper interesante esto, compartirlo, porque imagínense cómo ellos sabían, que esto para mí fueron idiomas creados por los dioses, cómo sabían cómo pronunciando la U de determinada manera ibas a tener un efecto glotal en el sonido, en el no puedes pronunciar sin hacer ese sonido, es y está siempre en conjunto, hay un contagio de sonidos entre el y el que es colocando la lengua acá, bueno, y así es para que se dé una idea más o menos cómo eran los sonidos de esta gente. Probablemente estos carios hayan hablado estos idiomas de manera similar a los sonidos que utilizaban los mismos védicos. Porque, a ver, si uno se pone a ver los carios que habitaban en la zona de Paraguay, por ejemplo, estos usaban plumas en la cabeza de guacamayo, muchos de ellos eran caníbales también. No sabemos si conservaban un gran estado de pureza en el momento que llegaron los españoles, no sabemos si estaban mezclados. También acostumbraban a vender a sus mujeres y a sus hermanas por precios. Había como una especie se trataban como objeto a las mujeres. Esto es lo que dicen los libros. Estamos hablando de los carios. Hay 2 tipos distintos de carios, porque había tribus las tribus de carias en Argentina no eran así como los carios de las zonas más tropicales. También existieron carios, yo pienso, en la zona de Bolivia, que se llamaban en realidad charcas, ¿no? Char es un intercambio común, y estos charcas eran tan importantes en la zona de Bolivia que incluso recibieron el nombre el país recibió el nombre de esta tribu, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron, este lugar no se llamaba Bolivia. Bolivia se llamó así por Bolívar. Pero antes de la llegada de Bolívar y de toda esta mentira de los masoncitos, se llamaban charcas, ¿no?
y probablemente hayan sido estos humanos que tenían el cráneo enlargado, que hay muchos que dicen que se lo enlargaban. Yo creo personalmente que ellos nacían con el cráneo así. Pero la cuestión es que conservaban similitudes de hábitos y de costumbres, ¿no?, con los mismos hindúes de la zona de la India, ¿no?, que también eran como nosotros, al menos los primigenios, ¿no?, en las épocas más primigenias. Entonces todos estos sonidos que parecen muy salvajes también los usaban estos mismos carios. Y los usaban también la gente de Turquía, porque si vamos a hablar, las plumas en la cabeza se encontraban en la zona de Egipcio, en la zona de Egipto. Cuando llegaron los pueblos estos llamados los pueblos del mar también tenían estas plumas en la cabeza. En Sumeria también aparecen las depictaciones en grabaciones con seres humanos que tenían plumas en la cabeza. Tenemos también en Turquía los carios, los frigios, tenemos los tracios, los troyanos, todos estos usaban plumas en la cabeza. Eneas usaba plumas en la cabeza. Los etruscos, que también estaban relacionados con los troyanos, usaban plumas en la cabeza. Los fenicios, que ya hice un video entero hablando de cómo estuvieron en todo el Mediterráneo, y que también probablemente ya estaban en la zona del sur de Arabia, en la zona del mar Pérsico, en la zona de Indonesia, en la zona de la India, incluso también de América. No, ya que eran grandes navegadores, son los ancestros de muchos de los ingleses, de los anglos, son los ancestros de muchos de los alemanes. Están relacionados con los hebreos, que por eso yo digo que los hebreos no pueden ser ni en broma pueden ser los que hoy se dicen ser los hebreos. En realidad estamos hablando de gente que han tratado de utilizar ese nombre por motivos de fama, ¿no?, por motivo de respeto, ¿no?, para que se los acepte en las distintas sociedades de nuestra gente, y utilizaban ese nombre para referirse a ancestros que habían tenido una historia muy importante, ¿no? Los fenicios, los cananitas y los hebreos tienen que recordar que son los pueblos más primigenios de nuestra gente, y que luego se fueron derivando en otras gentes, ¿no? Los cananitas, por ejemplo, están relacionados con los egipcios, los fenicios están relacionados con los cananitas, en realidad son los cananitas, y los hebreos están relacionados más con los pueblos semitas, aunque no son tan primigenios como los sumerios. Estos descienden de la gente de los Oswor, que son los sumerios. Los Oswor son la gente de Svaria, la gente del sol. Y bueno, espero que no sea muy avanzado esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es el nivel que estamos alcanzando. Ya van 3 años de trabajo y estoy acá para tratar de traer este conocimiento acá, porque es muy importante y porque nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque este es el conocimiento y la memoria que nos va a llevar a combatir contra el enemigo real que tenemos nosotros, que es el individuo en la cruz, torturado, que viene hace 2000 años, ¿no? Que ha sustituido a todas las memorias, la cantidad de memorias, historias y cosmogonias que tienen nuestros ancestros. No, esta es la única y la mejor forma de vencer el problema de raíz, porque tenemos que vencer al problema de raíz. Y realmente los invito, y me arrepiento de decirle que estoy protegido, porque esto la verdad que me lleva a hacer que gente ahora no, capaz que lo edito, no lo edite. Gente que quizás los puedo tener como un anzuelo, porque yo quiero que me hagan los hechizos. Yo quiero que vengan estos rabinos o quien sea que esté viendo mis canales, o mi canal, que sepa quién soy, que venga y me haga lo que quiera hacerme, que me lo hagan. Los invito a ver quién es el mago más capo acá, a ver quién es más poderoso que yo, a ver quién tiene los huevos, a ver quién puede vencer a la fuerza de Ogni-Waishwa-Onaro, el fuego de la muerte, a ver quién puede vencer a Indros, a Thor, a ver si su dios es más fuerte que nosotros. Yo lo reto todos los días a Yahweh, que en realidad no es Yahweh, no, en realidad su dios no tiene nombre, es tan cobarde que se esconde porque tiene miedo de que yo lo invoque en conjunto con mis otros dioses para que los destruyan. No tienen los huevos, sos un dios tan cobarde, dios de los jotas o como te llames, dios de los cristianitos,
Sos tan cobarde que no tenés los huevos para decir tu nombre. El mismo pueblo que te representa no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene historia, no inventó nunca nada. Lo único que hacen es robarnos las cosas y subvertirlas. Sos un dios cobarde, no te tengo miedo. Y si te lo digo a vos, no le voy a tener miedo a ninguno de tus acólitos, a nadie de tu séquito, ni del Vaticano, ni de Israel. No le tengo miedo a nadie. En ese sentido no me pueden atacar. Y en el otro tampoco, porque si me pasa algo físicamente, yo voy a seguir. Si me meten preso, yo voy a seguir haciendo mis encantamientos en contra de ustedes. No me van a poder parar. Y si me muero, voy a venir en forma de espíritu. Y no me van a poder parar. Porque acá también hay espíritus, y esto es lo que yo les quiero decir a ustedes. Todos estos espíritus que están en Argentina, ¿por qué se creen que ustedes tienen resonancia con lo que yo digo respecto de los indios de nuestra gente, ¿no? De los indios blancos, vamos a decirlo. ¿Por qué se creen que tenemos tanta resonancia con este tema? Todos nosotros, y no quizás la gente de Norteamérica o de Europa. No, ¿por qué no se han enganchado tanto con mi canal Son of the Sun muchas como tenía que haber sucedido? Porque nosotros somos los que estamos en contacto con los espíritus de todos los indios que estuvieron acá. Estamos hablando de 23.000 personas. 23.000 personas, señores, que estuvieron acá y que están actuando con sus subterfugios, que están actuando con sus fuerzas porque quieren venganza. ¿Y ustedes se piensan que yo voy a tenerle miedo a ustedes? Con la cantidad de espíritus amigos que tenemos aquí, nosotros podemos hacer milagros en Argentina. No tienen chance de ganar. ¿Ustedes saben lo acobardados que está esta gente? Porque varias personas ya me han dicho que están cagados. Ya no salen con el kipá. No, ya no están tan soberbios. Nos tratan de perseguir, nos amenazan, pero no pasa nada. ¿Cuántas personas de nosotros estamos mostrando la cara hace años? No, en Argentina. ¿Hace cuánto que yo estoy hablando, incluso haciendo cosas que no debería haber dicho? Que estoy haciendo esto y que estoy poniendo mi cara y que todavía lo sigo haciendo porque soy un calentón, porque no me puedo controlar, que debería tener la cabeza fría como hacían nuestros amigos en Alemania, que se cagaban en las emociones y si le decían cobarde o no cobarde, ellos pensaban con estrategia para hacerle daño al enemigo. La idea era preservar a nuestra gente y hacerle daño al enemigo. ¿Por qué se creen? No, que todavía estamos acá. ¿Usted qué se piensa que nos van a meter preso a todos? Y les digo para la gente que habla conmigo que se muestra como cobarde. No, la cobardía es contagiosa. Si te comportás como un cobarde y seguís acobardado, encima cuando ves, porque no estamos hablando hace 3 años atrás cuando sí era difícil, que yo empecé a hablar en contra de esta gente, que sí había que tener huevos para hacerlo. Estamos hablando de ahora que hay miles de personas. ¿Vos te pensás que nos van a meter preso a todos? ¿Vos te pensás que nos van a venir detrás de todos? ¿Vas a ser tan cobarde no mostrar un poco de honor, aunque sea ahora, de mostrar tu cara? No, y de hablar un poco sobre lo que tenés que hacer, ir a hablar en la calle, contagiar un poco la valentía, que es lo que falta, ¿no? Igualmente yo soy totalmente partidario de que sigamos haciendo propaganda todo el tiempo. Tenemos que hacer propaganda. Y es necesario de que se den cuenta de que ahora tienen a los espíritus, saben cómo se llaman, son los carios. Son los carios, son descendientes de la raza de los tracios, de los túrquicos, del linaje del dragón, de estos indios blancos que más que indios eran tracios, eran turcos, eran descendientes de un linaje muy antiguo que es el linaje del dragón, el linaje de la serpiente. Los carios estuvieron en la zona de Turquía y estuvieron acá, usaban el mismo maíz. Los lenguajes, si tuviéramos algún registro de cómo eran los lenguajes, aunque son muy pocos, nos daríamos cuenta de que tienen, y estas tribus desean, estas gentes que están sepultadas en toda Argentina, en la zona de Buenos Aires, sobre todo en la zona del litoral. Todas esta gente en la Patagonia, tenemos también a la gente de los Patagones, que también están deseosos de venganza. Yo estuve acá hace poco en un museo donde había unas momias que tenían el cráneo enlargado, que estaban siendo totalmente
¿no? Una falta de respeto, ¿no? Que haya tanta gente sacándose fotos ahí con almas que deberían estar en paz, ¿no? Y que las almas existen, no estamos bromeando, no es una poesía o una cuestión de respeto por los restos de una persona, no, las almas están ahí. En el momento que yo fui a hablar con esos, que fui a acercarme a esas momias, empecé a bostezar, sentí una sensación en el pecho muy grande de tristeza por lo que estaban pasando, y le empecé a cantar mantras y me di cuenta que ellas me ayudaban y me sanaban a través del bostezo, me relajaban. Y así estuve durante 15-20 minutos más o menos, mientras iba cantándole a todas las distintas momias que había en el museo. Después volví a mi casa y seguía bostezando y decidí hacerle un rito para bendecirlas y agradecerles la presencia y agradecerles cómo estaban conmigo. Y me di cuenta de que ellas me reconocieron, no me reconocieron porque soy una persona probablemente que haya estado aquí o que tenga relación con ellos en alguna otra vida. Y esas almas me reconocieron y se comunicaron conmigo y me cambiaron de alguna forma y ellos me intercambiaron sus mensajes. Y tienen que entender que hay muchas de esas almas ahí en Argentina que están actuando y que esas almas se quieren comunicar con ustedes, y es por eso que ustedes sí me siguen a mí, por eso que también lo siguen al Leo, porque nosotros hablamos de cosas que muchas personas no hablan. Yo, para acceder a todo, el Leo es vidente, yo también soy vidente, pero yo también me he esforzado mucho para llegar a esta información, porque no es simple llegar a leer el alemán del siglo XVI y poder contarles esto que les estoy contando. No hay un libro, hay un libro que está en latín, o saben latín para leer esos libros o saben alemán. Hay un solo libro en inglés, que es el libro de los indios de Virginia, que por ejemplo es muy interesante. Los indios de Virginia, por ejemplo, también eran de nuestra gente, usaban plumas en la cabeza, ellos también tenían una religión politeísta, usaban mazos para defenderse, ellos creían que ellos descendían de la unión entre un dios y una mujer, no un dios que tuvo relaciones con una mujer, así como también los Elohim se mezclaron con las hijas de los adamitas, a las cuales vieron atractivas, y así nació el linaje de los que son los Goboroim o Goborim, que son el linaje de los gigantes o semigigantes, que estuvieron en parte presentes como los pueblos de los cananitas, que también estuvieron presentes acá en Bolivia, ¿no? Y esta gente de Virginia tenía una vida mucho más simple, no sabían de la tecnología de los españoles. Cuando llegaron se encontraban muy admirados, aceptaban los obsequios de los españoles como espejos y otras tonterías, y ellos le daban a cambio oro, plata, ¿no? Y los españoles felices de la vida. Pero ellos estaban impresionados, por ejemplo, por los rifles. Querían ser aliados de ellos porque creían que eran descendientes de los dioses. Ellos creían que tenían alguna relación con los dioses, o que eran descendientes de los dioses, o que eran ellos mismos dioses. Ellos tenían la misma mitología que tenían los griegos, que tenían los fenicios, que tenían los cananitas. Esta misma mitología, los hebreos, que habla de que existieron seres de carne y hueso que tenían poderes, ¿no? Que fueron los que se encargaron de crear a los hombres, fueron las razas primigenias, de la cual descendemos muchos de nosotros, ¿no? Y las otras razas, las otras naciones, tienen a sus propios Elohim, a sus propios Elohim, que son sus creadores, y que quizás no sean amigos nuestros, no lo sabemos. Eso lo va a demostrar ahora lo que siga sucediendo ahora, porque hay, como digo, hay mucho intento por parte del enemigo de crear tensión racial, y ellos promueven con propaganda, ¿no?, todo lo que está pasando. Hay gente de mierda que claro, sabemos que no deberían estar. Y después hay otra gente que podría llegar a unirse a nosotros, pero bueno, lo importante es no seguir metiéndole leña al fuego, ¿no? Y enfocarse en el que está provocando todo esto, el que está provocando que llegaran a nuestros países y que no tengamos un lugar para vivir, y que tengamos que vivir la inseguridad y el parasitismo en muchos casos. Entonces,
Lo importante es que tratemos de evitar eso y enfocarnos no en principalmente el enemigo espiritual principal, porque ustedes tienen que pensar que esta gente es la que tiene a su Dios acá, su Dios que es el que maneja y nos sabotea todo, a nosotros hace 1000 años por lo menos. Es el que reina hoy, ¿no? Y las fuerzas de él son las que reinan porque están todos estos tontos adorándolos en la iglesia, los islamitas, tenemos a ellos mismos también que son brujos y fortalecen a su entidad, que se le hacen llamar Jehová o Elohim o como sea, pero no, ese no es el verdadero nombre de su Dios, su Dios no tiene nombre. Entonces tenemos que entender que hay prioridades, ¿no? Primero tenemos que deshacernos del parásito espiritual en nosotros mismos y luego empezar a fortalecer a nuestros verdaderos ancestros, a nuestros dioses, que son los que realmente tienen el poder aquí, porque ellos también se manifiestan en forma de los poderes de la naturaleza. Esto según las mitologías de nuestros ancestros. Fueron seres humanos de carne y hueso que estuvieron aquí, lo repito como si fuera un testigo de Jehová. Estuvieron aquí, deambularon por aquí, le enseñaron a nuestra gente el tema de la tecnología, de las semillas, de la agricultura, de cómo canalizar la tierra, de cómo crear pirámides incluso, de cómo crear monumentos, cómo crear casas, cómo prender fuego. Ellos fueron los que nos crearon a nosotros, se mezclaron con las mujeres hijas de los adamitas, lo mismo dicen la gente de Virginia. Y estas culturas que probablemente hayan sido primigenias, no sabemos si empezó todo, la historia de nuestra gente no empezó también en América, se dicen que empezó también en Sumeria según los hebreos, pero acá hay muchos indicios de que hubo gente de nuestra gente en tiempos muy primigenios. ¿Qué más decirle de la gente de Virginia? Bueno, ellos vivían en una especie de cacicazgos, tenían su cacique en cada una de sus tribus. Había caciques que a veces tenían el poder sobre más tribus, llevaban vías más o menos pacíficas entre ellos, pero se peleaban con tribus de afuera, que no eran las tribus de Virginia. Se dedicaban a la pesca, se dedicaban a la caza. Las mujeres eran grandes, ¿no? Esto es lo que se repite en muchas de las historias tanto de Argentina como en la zona de Virginia, que es que eran grandes, eran grandotes. Si ustedes analizan la estatura, porque me van a venir a decir no, que los dibujos simplemente los hicieron así para que se vendan más, o simplemente no, los pintaron así porque, no sé, porque no habían viajado a ese lugar y no sabían cómo eran, que por eso los pintaban rubios. Yo les voy a preguntar, ¿cómo es que existían, siendo los españoles grandes, siendo los alemanes, los ingleses, los franceses altos, cómo es que decían que eran grandotes? Porque estaban hablando de que son altos, tenían gran tamaño, bien formados, musculosos. En las pinturas también se figuran así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tienen que ver con las gentes que hoy vemos acá que se hacen llamar los indios, ¿no? Que los verdaderos indios o que descienden de los indios? En realidad estamos hablando de otras gentes que fueron reemplazadas, algo sucedió, y que luego estas gentes que llegaron después empezaron a llamarse como ellos por cuestiones de prestigio, o para camuflarse, o para esconder lo que había sucedido. Pero la cuestión es que no hay muchos testimonios que hablen sobre estas gentes, incluso los dibujos que encontramos en las enciclopedias del año 1500, que esto lo vengo hablando hace 3 años, hablan de gentes que eran grandes, que eran rubios, otros eran castaños o de pelo negro, pero que no tenían nada que ver con la gente que hoy se dice llamar descendientes de los indios. En la zona de Virginia, por ejemplo, se mencionan que eran grandes, ¿no? Caderonas, musculosas, las mujeres con piernas grandes. Se describe la vestimenta, ¿no? Usaban mucho el bronce, ellos estimaban más el bronce que la plata y que el oro. Los incas sabemos que también valoraban más la plata que el oro. La plata está relacionada con la luna, el oro está relacionado con el sol, ¿no? Los ritos lunares se desarrollaban con plata y los ritos solares con el sol. Por otro lado, en Virginia se adoraba más al bronce. Los priests usaban
usaban collares cuadrados, ¿no? Todos de bronce, usaban también plumas en la cabeza, algunos usaban el corte tipo mohicano, también usaban también había otro los llamados encantadores, los brujos, que eran personas muy prestigiosas, que podían leer el futuro, que incluso les decían a la gente de su pueblo que los mismos españoles iban a traicionarlos y que los iban a matar, y también ahí por eso la gente de Virginia empezó a desconfiar. Por cierto, de esta zona, de la zona de Virginia, provienen las historias de la llamada Pocahontas, ¿no? Pocahontas, si vos ves la ilustración antigua, que esto lo subí en Son of the Sun, Pocahontas era como nosotros, no era como la pintan Disney, que encima la intención es, no, ya saben, ¿no? La mezcla, fomentar la mezcla con Pocahontas, la historia de amor, de que no hay fronteras entre el amor y qué sé yo, pero en realidad se veía como nosotros. Y bueno, estos Pris usaban pájaros negros en la cabeza, ¿no? Continuamente el tema de las plumas en la cabeza, la adoración a los pájaros. Yo ya dije que los pájaros son seres que durante toda la historia más primigenia de nuestra gente fueron adorados, porque son los animales que más en contacto están con los dioses, ¿no? Y tienen que saber que Zeus, que Odín, todos están relacionados con los cuervos, el halcón, ¿no? ¿Qué más decirle? Bueno, cuando los españoles llegaron, estos empezaron a predicarles, ellos querían predicarles y contagiarles la religión de su Dios, y como ellos pensaban que eran dioses y cuando veían que tenían rifles y todo esto, decían, sí, nosotros queremos aprender de sus libros y queremos adorar a su Dios, y les copiaban y se arrodillaban cuando ellos se arrodillaban, y emulaban con los labios cuando los españoles, estoy confundiéndome, son la gente de los ingleses estuvieron en Virginia, también estuvieron los franceses, y emulaban, ¿no? Con los labios las oraciones, trataban de seguir los mismos ritos y copiarles. Con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta de que se enfermaban cuando estaban con esta gente, cuando estaban con los ingleses, ¿no? Los ingleses supuestamente traían enfermedades de Europa, de las cuales no eran inmunes los mismos indios de Virginia, y por eso muchos terminaron muertos, y por eso también empezaron a desconfiar, porque pensaban que el dios de los ingleses, el dios de Inglaterra, le decían, era enemigo de su gente y que los quería matar a todos, totalmente. ¿Quién sabe si no por el hecho de que empezaron a adorar al dios del enemigo de la raza solar, porque ellos eran descendientes de los mismos gigantes? ¿Quiénes son los gigantes en la Biblia hebrea? Son los mismos Koboroim, que son las mezclas que se producen entre los Elohim o los Olohim, que son estos seres fueguinos, estos seres luminosos que andan en ovnis, que crearon a los adamitas, que vieron y se atrajeron por las hijas de los adamitas y empezaron a mezclarse con ellas. Y de ahí nació el linaje de los gigantes, que tenían un gran renombre, según dice la Biblia. Y los mismos eran estos que decían también la gente de Virginia, que eran grandotes, musculosos, que solamente comían carne y pescado, no tenían una dieta muy intensa, no eran genéticamente más fuertes, más grandes, y que eran descendientes de los dioses. Cuando empezaron a adorar al dios del enemigo, probablemente hayan atraído todas esas enfermedades, atraído todos esos conjuros, encantamientos, porque estamos hablando de ritos, porque nos han normalizado el hecho de no decir, che, no pasa nada si vas a la iglesia y te comes una hostia, no, está todo tranqui, no, total, no es un rito, no, esto es normal y te va a acercar, no, te va a cambiar la vida. Si vos mañana te vas, yo tengo pánico, a mí me vayan y me obliguen a ir a la iglesia y tener que hacer esos ritos y tener que comer la hostia, no sé, capaz que me enfermo, capaz que me pongo mal o me pongo pelotudo, no sé. Entonces imagínense que esta gente empezó a adorar a ese dios, que también les trajo enfermedades, o también puede decir que no, la historia oficial, que los mismos ingleses trajeron enfermedades, o a lo mejor pasó otra cosa, ¿no? Lo que se cuenta en las historias de los exploradores en 1515, que es una historia que se ve, estos tomos no están manipulados, estos historias son bastante sólidos, les pueden haber sacado cosas,
les pueden haber modificado el color de la piel a los dibujos, como sucedió, como lo mostré en Son of the Sun, pero la mayoría de las cosas que se ven ahí y se leen ahí son congruentes con muchas cosas que uno puede leer en otros lados. Entonces, yo creo, amigos, que esto ha sido revelador para mí. Ha sido revelador el hecho de poder mostrarles a ustedes, y para mí también, ¿no? Saber quiénes eran los... para saber algo de quiénes son los que estuvieron ahí en la zona de Argentina, porque si vemos también que hay ciertos monumentos como el Museo de la Plata, hay otros monumentos en Argentina, el Congreso, muchas cosas muchos edificios que nosotros vemos que decimos, che, esto es colosal, es una cosa que no sabemos cómo se creó esto, porque sobrepasa en magnitud y en belleza a los otros edificios europeos que puede haber en Buenos Aires o en la Argentina. Y acá tenemos una pista de más o menos de quiénes pueden haber sido. También se hablan de estatuas de Poseidón que en la zona de los acueductos ahí de los aztecas. Perdón si me equivoco con esto, pero son cosas que me van comentando. No, cosas que voy a decir, no, pero ¿por qué los mismos españoles van a construir, luego de que llegaron a estas ruinas de los aztecas, van a construir una estatua pagana, si en realidad ellos eran cristianos? Porque Poseidón era un dios pagano. Y vos me decís, sí, pueden ser los griegos, pueden ser los italianos que estuvieron acá y que llegaron acá en un momento y construyeron eso. No. La cuestión es que había mucha... La arquitectura grecorromana no nace en Grecia o en Roma. Eso es posterior a las civilizaciones, todas esas civilizaciones que yo estoy estudiando hace tiempo. ¿Por qué se creen ustedes que a mí no me interesa la historia de los celtas, de los germanos, de los galos, de Europa? Porque yo sé que va a haber gente que va a hablar de eso ya y que va a hacer todo el trabajo de investigación y me la van a servir en un video de 5 horas. Ahora, toda esta cuestión que es más difuminosa, que está más escondida, ¿no? Que son los orígenes de nuestra gente, la historia más primigenia, que es la historia precristiana. ¿Quién está investigando todo esto? ¿Quién está estudiando los jeroglíficos hititas, los jeroglíficos de Egipto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién va a poder explayarse sobre todos estos temas si no soy yo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y quién lo hace con la perspectiva que yo tengo? Porque yo sé que los hindúes, los sumerios, los turcos, los egipcios, fuimos todos nosotros. Los libios, fuimos todos nosotros. Y acá hay un plan de que esto es potencialmente probable, de reemplazo, ¿no? Porque vemos que en donde estuvimos nosotros ya no estamos más y están las otras gentes. Mientras que nosotros nos vemos desapareciendo. Y cuando a vos te sucede eso, imagínate que vos estás con un vecino y tenés solamente 3 vecinos en el barrio y no hay nadie más en el barrio, ¿no? Viven en el medio de la nada. Imagínate que vos tenés 10 hijos o tenés 10 perros, tenés 10 perros, ¿no? Y vos ves que te va desapareciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y decís, ¿qué me pasa? Se me están perdiendo todos los perros. Bueno, cuando sucede eso, uno empieza a desconfiar ya. Y, che, pará. ¿Cómo puede ser posible que yo siga confiando en esta gente? ¿No? Si la historia demuestra que hay cosas sospechosas con esta gente, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, porque vemos que en todos los lugares donde estuvimos no estamos más, ¿no? O sea que nos acabaron con nosotros. Y esto es algo que quizás yo me reprima a decirlo porque no quiero generar tensión ahora. Es lo que menos necesitamos ahora, necesitamos solamente tener la mente en frío y hacer propaganda. Pero es lo que yo veo que nuestra gente está... somos cada vez menos. Entonces, tenemos todo el derecho a sospechar de ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y por qué ellos siempre son los que se quedan en un lugar, o por qué nosotros tenemos que andar fugándonos todo el tiempo, ¿no? Porque encima ellos no vienen con las honestas, son hipócritas. Porque una cosa es cómo se comportan cuando son minoría, otra cosa cuando son mayoría. Hay una gran diferencia, ¿no? Se puede ver en Sudáfrica, se pueden ver en varios testimonios históricos.
Entonces es necesario que tengamos sospecha de lo que está pasando, que se demuestra ahora están demostrando, ahora que se creen que realmente, porque nosotros estamos con la guardia baja todavía, mucha gente de nosotros no ha despertado, muchos de nosotros estamos programados por el cristianismo para perdonar y no ver la diferencia y ver un enemigo cuando el enemigo está ahí. Entonces muchos de nosotros estamos con la guardia baja, pero y como estamos con la guardia baja y no nos defendemos, ellos empiezan a mostrar su verdadera cara, porque la cara, cuando nosotros estamos fuertes y estas personas tienen posibilidades de perder contra nosotros, ven que tienen posibilidades de perder contra nosotros, hombres machos que están ahí protegiendo a sus mujeres, no, eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que no estamos mostrando ahora, ¿no? Ellos se muestran como verdaderamente son, ¿no? Cuando vos tenés al bullying en el colegio que te viene y lo jode a tu hijo, cuando tu hijo hace 2 meses, 3 meses de artes marciales, ese bullying, después de que le pegó, ese buller, no le va a volver a hacer bullying y no lo va a tratar de la misma manera, ¿no? Y probablemente va a ir con cara de buenito, y si mi hijo le empieza a cagar a trompada cada vez que lo ve y empieza a hacer el buller, vas a ver que se va a hacer el buenito y va a hablar bien y le va a traer un chocolate en el recreo, y no es la verdadera cara. Porque una cosa es ser buena gente cuando tenés poder de ser malo y de ganarle al otro, ¿no? Y otra cosa es ser buena gente porque sabés que te conviene. No, hay una gran diferencia. Y esto es lo que yo quiero que todos vean, todos mis seguidores vean, para que se den cuenta de que la cara que muestran hoy no es la cara que muestran mañana. Entonces, no sigamos generando tensión, no sigamos el juego del enemigo principal, hagamos propaganda en contra de él, pero tampoco confiemos en la gente con la que tenemos al lado que no se ven como nosotros. No confiemos, no hay que confiar. Entonces, hay muchas cosas que tengo para hablar. Estamos llegando a una época en Argentina. Les voy a comentar que es en Argentina porque acá los tiempos, como les comenté al principio del video, son distintos. Hay temporadas que están 3 meses más atrasados. Acá las lluvias van a llegar en diciembre, mientras que las lluvias en Argentina llegan en marzo. Tienen que pensar que existen 3 etapas en la cosmogonía de los antiguos. Existe la etapa del principio del sol, ¿no? Que es el sol joven, que es el sol que nace luego del gran invierno, ¿no? Que es el sol que se enamora, el sol que produce, ¿no? El sol que produce la primavera, el sol suave, el momento más lindo para estar afuera, que acá ya pasó hace unas 2 semanas, 3 semanas más o menos. Ya estamos llegando al sol de Marte, ¿no? Es la época de Afrodita, es la época de Adonis, ¿no? Que se enamora de Afrodita, de Cadmus y Hermión, Hermión, ¿no? Cadmus, que son estos antiguos dioses fenicios, ¿no? Que Hermione se pierde, Hermione se pierde y Cadmus sale en busca de Hermione, ¿no? Se dice que también Hermione termina muerta, ¿no? Que se la secuestra también Zeus en forma de toro. También se habla de Adonis, ¿no? Que es muerto por el jabalí, que es el Marte. El cerdo representa a Marte. El perro y el jabalí representan al dios de la guerra, al dios de la muerte. Que en realidad no se pronuncia Marte, se pronuncia Morte. Morte es como tenemos la mala costumbre de hacer esa A mucha más larga de lo que es. En realidad es morte, ¿no? Y está relacionado con la palabra mortem en latín, que significa muerte, ¿no? Y está relacionado con raíces hebreas, ¿no? En las cuales Mot, por ejemplo, es el dios de la muerte para los cananitas. Mot es el dios de la muerte para los cananitas. Luego tenemos los Moruts, los Morwots, que son los dioses de la guerra también de los védicos, que están relacionados con Ruotro, que es Rudra, que también es este dios de la muerte. La muerte está relacionado también con la tierra, con la luna,
La luna es la época de la fertilidad, que también está relacionado con la muerte. Afrodita es hermana de Atene. Atene es la diosa de la guerra, la diosa de la muerte. Afrodita es la diosa del amor, pero son hermanas y están relacionadas, porque la muerte no existiría, el sexo no existiría si no hubiera mortalidad, porque el sexo existe para hacerte inmortal. Y luego tenemos también, por ejemplo, a otras diosas que son similares, como Artemis y Persefone, que están dentro de los mitos de los Cabires, la gente de Samotracia, ¿no? Que habla de los 7 Cabires, cuyo padre es Hefesto, y Persefone y Artemis, que incluso se encuentran en los mitos de Hesíodo, que Hesíodo cuenta que Deméter que es la madre tierra, es la madre de Persefone, que es la diosa de la muerte, que desciende durante un mes, que es el mes del invierno, para estar con su esposo Ares, que lo había engañado dándole una fruta, la fruta prohibida, que me parece, si no me equivoco, ¿cómo era el nombre? Esta fruta, bueno, ya se me va a ocurrir. Y le da la fruta prohibida, y eso la condena a tener que volver una vez por año, ¿no? A los infiernos, a la parte subterránea de la tierra, que es en la parte del invierno. Pero los otros 2 meses, que son el verano y que son la primavera, el otoño no existe para los antiguos, al menos para los griegos, ella tiene que permanecer arriba en el Olimpo con su madre. Ella puede permanecer con su madre. Es muy curioso lo que se cuenta también de Deméter, ¿no? Que es la diosa tierra, ¿no? Que ella, por ejemplo, hizo crecer, en uno de los mitos de Hesíodo, hace crecer a uno de los niños. Ella es la nodriza de uno de los niños de uno de los reyes, que me parece que es de la ciudad donde se producen los misterios eleusinos, que me parece que es Tebas me parece que es, donde se producen los misterios eleusinos, que son dedicados a la diosa Deméter. Deméter se la adora en este lugar por esta historia, porque ella la encuentran, ¿no? La gente de noble se la encuentran en un lugar de ahí de cerca de Tebas, y me parece que era Tebas. Y la tienen a ella había sido raptada, ¿no? La habían raptado a la hija Persefone, y ella estaba preocupada y la había estado merodeando para poder encontrarla. Y se encuentra con una gente noble, y esta gente noble la contrata como nodriza a cambio de que le den comida y la tengan en su lugar. No es lo que solía pasar. Y la contrataron porque se veía como una mujer fuerte, que parecía una diosa, ¿viste? Si vos ibas merodeando por ahí y te veían cara de noble y que tenías cara de diosa y encima eras medio gigante, ya te tenían una especie de respeto, como pasaba con Odiseo. Y se cuenta que Deméter todas las noches iba y cuidaba al niño y lo colocaba en el fuego, pero el niño no se moría, y que ese niño se iba haciendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, y que todas las noches hacía lo mismo, y que el niño crecía y crecía y nadie podía explicar por qué crecía, pero porque Deméter estaba colocándolo en el fuego, ¿no? Y una noche llega la madre, la reina, que estaba el niño, el príncipe estaba en el fuego, y la recrimina a Deméter y le dice que ¿cómo puede ser que nosotros confiábamos en vos? Y Deméter se enoja y le dice: usted no sabe con quién ha estado tratando, porque yo soy la diosa Deméter, yo soy la diosa de la tierra, y su hijo podría haber llegado a ser un inmortal si yo lo hubiera seguido colocando en el fuego todas las noches, y por eso es que ha crecido tanto, porque él ha estado en mi regazo y porque él ha estado en mi fuego, que es el fuego de la muerte. Porque, a ver, Deméter es la madre de la tierra, pero en la tierra, ¿qué representa? La tierra representa el fuego de la muerte, no representa el fuego a donde todos vamos a parar, todos los muertos van a parar a la tierra, ¿no? Todo vuelve hacia la tierra y todos esos muertos nutren a la tierra, que luego van a volver a sacar nutrientes, ¿no? Es como una dicotomía, ¿no? Porque hay
hay vida y hay muerte, ¿no? Hay muerte y hay vida. Y ella, a través del fuego de la muerte, ella iba sanándolo, ¿no? El fuego de la tierra iba sanando y alimentando a ese bebé, ¿no? Esa es la historia que podría haber sido real, porque hay historias reales que hablan de dioses fueguinos que tienen fuego alrededor. Ogni, por ejemplo, era descrito de esa manera. ¿Quién más? Yohua también se lo describe a Saturno, se lo describe al que sería Satanás, se lo describe como iluminado, una persona iluminada que tiene su fuerte rodeado de fuego, ¿no? Que se encuentra o en las montañas o en las alturas. Evidentemente este fuerte era un ovni. Esto es en el libro de Enoch. Libros muy interesantes que están en alemán. También si lees el hebreo, si te gusta investigar, vas a aprender muchas cosas que no lo va a ver nadie, ¿no? En ningún lado lo vas a ver a esto. Y Deméter es la diosa de la tierra, ¿no? Que por eso está relacionado con la hija Perséfone, que es la muerte, que está debajo de la tierra durante un mes, que es el mes de invierno, que es el mes de Saturno, es el mes de la muerte. Saturno representa representa el frío, representa la muerte, representa el invierno duro, lo áspero, representa a Cronos, ¿no? Lo duro. No, eso es lo que representa la fuerza de Capricornio, ¿no? Que está en el norte, se encuentra en el norte, se celebra Capricornio como el signo de invierno, ¿no? Del mes de diciembre y de enero. Y Saturno sabemos que es la fuerza caprina, es el sátiro, ¿no? Que ahí estuvimos discutiendo a ver si podía llegar a ser Satanás. Estamos tratando de ver a ver si es así. La cuestión es que Deméter es la diosa del fuego terrenal, es la diosa que te trae la muerte, pero también te trae la vida, ¿no? Y esta fue, y terminaron haciéndole un templo, porque les dice: ahora, para compensar el insulto que me has hecho recién, me van a tener que hacer un templo, ¿no? Y ahí empezaron los ritos eleusinos a favor de la diosa Deméter, ¿no? Y le dice: tu hijo, por haber estado en mi regazo y por haber estado en mi fuego, va a tener una gran gloria y va a tener una gran progenie, ¿no? Que eran las cosas más valoradas en la antigüedad, eran la progenie y la gloria. Era que tu raza te alabe y que vos seas el líder y que también tener mucha progenie. ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? Y todo eso te trae dinero, ¿no? Generalmente lo hacías porque eres un buen guerrero, un buen hechicero, un buen cantante, guerrero, hechicero, rey. También podía hacer las tres cualidades, las tres cosas a la vez. Hay cosas muy interesantes. Hefestos, por ejemplo, los mitos de Hefesto, que es uno de los dioses más primigenios, que ahora estoy a punto de entrar a leer un nuevo libro que se llama la historia y los libros secretos, porque son libros que incluso en la antigüedad se tenían confusiones, ¿no? Sobre quiénes eran los cabires. Y resulta que los cabires eran dioses que eran descendientes del dios Hefestos, que se celebraban en la zona de Samotracia y también en la zona de Lemnos, Tracia, y que eran también mitos que también eran llevados, se traían también, en realidad se llevaron de Samotracia a la zona de Grecia y a la zona del Pontus, en la zona del norte de Anatolia o de Asia Menor, en Turquía, pero que también habían estado en Egipto, ¿no? En Egipto se lo menciona a Hefestos como Ptah, ¿no? Hefestus en realidad es Hephaestus, no, para que más o menos sepan cómo se mencionan. No, es el fuego primigenio, es el fuego originador de todo, ¿no? Porque se dicen que en la historia al principio era hielo, ¿no? Y este hielo empezó a ser derretido por el fuego, ¿no? Según las mitologías nórdicas, y así fue que se creó todo. También se habla del fuego como estando presente debajo de la tierra, también estando presente en el sol, ¿no? El fuego como el que está presente en todos los mamíferos que son de sangre caliente, ¿no? Todos nosotros tenemos fuegos, a través del fuego nos reproducimos cuando nos calentamos y tenemos sexo, a través de las calorías, del calor, calorías de los alimentos sobrevivimos y vivimos, y cuando nos morimos se nos va el fuego, ¿no? Así que el dios Hefestos está muy relacionado con nosotros,
y es un dios primigenio que, se dice también que el mismo dios, este mismo dios Hefestos haya estado también en la zona de Creta, y que en general toda esta zona del Mediterráneo era la zona en donde se producía la adoración de los cabires. Hay monedas fenicias en la zona de Mallorca, en las islas de Mallorca, en la zona del oeste del mar Mediterráneo, donde se encuentran monedas con los mismos cabires. Muchos de esos cabires, por alguna razón, se los depicta como siendo pigmeos que tienen el pene largo y que representaban a dioses de la fertilidad, ¿no? Hefestos, ¿no?, es el dios artífice, ¿no? Este fue el mismo dios que se pelea con Ares por Afrodita, ¿no? Es el dios más joven, audaz, que también está representado un poco con la figura mitológica de Odiseo, que también se lo considera como el artífice, el astuto, ¿no? Y gracias a Hefestos se ha descubierto la minería, se ha descubierto la herrería, ¿no?, en la misma Samotracia, que es de donde dice que era originario. Y todos estos, este Hefestos también se coincide con el Ogni del país de los indios, ¿no?, de los indios védicos, que ellos hablan en sus primeros himnos, hablan de un tal Ogni que tenía un aura como fueguina, y al que le gustaba que le prendieran cosas, grasas sobre todo, le gustaba el olor quemado de la grasa y de la carne, y los humanos, vamos a decir los adamitas, o los que no eran los Elohim, se dedicaban a cantarle enfrente del fuego a Ogni mientras le quemaban plantas aromáticas y carne. Y es la misma figura de Hefestos, porque este Ogni es el creador, el que trajo la piedra de pirita, por ejemplo, que con la pirita, que viene del griego piur, tenía la capacidad de prender fuego, ¿no?, para que la gente cocinara y para hacerle la vida más fácil a los humanos, ¿no? Se dice que el fuego es un regalo de los inmortales para los mortales, que mal llamados inmortales, porque probablemente estos dioses no hayan sido inmortales, sino que hayan sido mortales, que vivieron durante cierto tiempo, ¿no?, mucho más prolongado que nosotros los humanos, ¿no? Estamos hablando de un tiempo como los que mencionan la Biblia, siendo Matusalén, por ejemplo, padre de Nojo, que Nojo es Noé, y que llegó a vivir hasta 950 años. Entonces estamos hablando de una especie distinta, que se le decían que eran inmortales porque llegaban a vivir muchos más años de lo que vivía un simple mortal. Entonces a mí me resulta muy interesante, me resulta muy interesante ver cómo todas estas mitologías se coinciden, ¿no? Y cómo muchas veces, por ejemplo, las historias de los cananitas, diciendo, ¿no?, que llevaban vidas normales, ¿no? Estos dioses que todos los tratan como mitológicos, como seres que no tenían carnalidad, muchas veces estos dioses eran de carne y hueso, gente que sufría frío, calor, que comían ciertas cosas y ciertas cosas no, que les gustaban ciertas cosas, que les gustaban las mujeres, tenían impulsos sexuales, se reproducían, tenían hijos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque la Biblia habla de los moloquitas, que los moloquitas son los angelos, son los... ¿no?, que Moloch significa rey, ¿no? También llegaron a ser reyes, eran los mensajeros de los dioses, eran como estaban en el obodio, que es el servicio en hebreo de los Elohim, y que se encargaban de merodear y ayudar a los humanos. Eran estos merodeadores como Contiki Huiracocha, que estuvieron acá en Sudamérica, como otros seres de la zona de Yucatán, que eran seres divinos, ¿no?, y que llevaban la civilización, y que de alguna manera se volvían reyes, líderes por fuerza o por persuasión, por respeto, no por el bien porque muchas veces y esto es lo que yo me estoy dando cuenta, ¿no?, que los líderes lo buscan por el hecho de
de que les conviene, ¿no? Queremos un buen líder, o sea, no es que hay un líder que es un tirano. La persona que es líder lo hace por deber, ¿no? El que generalmente es líder no tiene ganas de ser líder, lo hace por responsabilidad. El que tiene que ser líder no tiene ganas de ser líder, lo hace por ser. El mismo Adolfito decía: yo tengo ganas de retirarme y dedicarme al arte. Su alma estaba pedida por estar en el arte, pero por responsabilidad él se dedicó a la política y era el líder, ¿no? Pero él no tenía ganas de ser líder. El líder se hace por responsabilidad. No sé es por tirano o por la fuerza o por... no, el líder tiene aura y todos lo eligen y se dan cuenta de que es mejor y listo. Y los que lo eligen lo hacen por su bien, porque si no son unos boludos. Y perdón la palabra. Entonces tenemos a todos estos seres que eran de naturaleza carnal, que eran gente que de alguna manera tenían necesidades igual que los humanos. Y esto de decir que eran inmortales es un gran error. Lo que sí se puede haber producido, como lo explican los libros de Eratóstenes era un director de la biblioteca de Alejandría que escribió varios libros, muchos de los cuales no están más, pero se basó en muchos de los libros que estaban en esa biblioteca y que explicó mucho sobre la mitología y la astrología del mundo. Y cómo los planetas y los dioses en realidad habían sido personas de carne y hueso, que Zeus los había hecho inmortal, ¿no? Tenemos a Júpiter, tenemos a Afrodita, tenemos varias estrellas, ¿no? Tenemos la constelación de Sirius, ¿no? El libro explica muy bien cómo todos estos seres que eran divinos y que habían hecho cosas muy impresionantes fueron premiados por Zeus como constelaciones. O sea, que fueron seres humanos vivos que tenían necesidades y que eran mortales y luego se inmortalizan a través de los astros y a través de los planetas, ¿no? Y desde la misma Tierra, ¿no? Porque sabemos que esto que está en el cielo es el reflejo de lo que hay en la Tierra. O sea, que desde la misma Tierra, que es donde están, ellos reflejan su energía, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Se dan cuenta cómo hay ciertos dioses que se reflejan que se convierten en abismos o se convierten en montañas, ¿no? Y que esos, si ustedes ven el libro de Vice of Cosmos que expliqué en el último video, se van a dar cuenta de que esos abismos, esas montañas se reflejan también en los fenómenos estelares. Pero eso de que eran inmortales eran simplemente creencias de todos los mortales. Que, a ver, si yo digo, sí, pero a fulanito el tatarabuelo lo veía y todavía sigue vivo. Y uno puede pensar, sí, no se muere esta gente. No se muere, porque si lo vio mi tatarabuelo y este tipo sigue siendo joven, significa que es inmortal. Entonces esa es la creencia que se había creado entre los pueblos de la antigüedad. Existen muchas relaciones entre los jeroglíficos que se encuentran en la zona de los hititas. Los hititas son en realidad los escitas, ¿no? Porque si vos ves que son los Kutai son los hititas. Y los hititas tienen símbolos muy parecidos a los egipcios. Ojo con esto porque estamos hablando de pueblos que habían compartido en cierto momento de la historia amistad y que en otros tiempos habían peleado, ¿no? Y que recuerden que estaban los que son los llamados los pueblos del mar, que son estos pueblos que tienen plumas en la cabeza, que tienen los cascos estos con cuernos, que son elementos totalmente hititas.